Bien, hermanos, gracias, ¿verdad? Los pianistas. La semana pasada estuvimos mirando, ¿verdad? Bueno, hemos estado por semanas, ¿verdad? Hemos estado mirando acerca de las siete dispensaciones, ¿verdad? Y hay muchas más, hermanos, ¿verdad? Pero son las principales, ¿verdad? La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, ¿verdad? Y tantas aplicaciones. Ahora vamos a estar mirando, hermanos, acerca de la dispensación de la ley, ¿verdad? La quinta dispensación es la ley, ¿verdad? La quinta dispensación es la ley que comenzó con la entrega de los 10 mandamientos. Y bueno, son los 10 mandamientos. En realidad no son 10 mandamientos, son más de 400 mandamientos. Pero cuando Dios le entregó las tablas a Moisés en el monte Sinaí, escritas con el dedo de Dios, ¿verdad? El Señor le da estas tablas. Las primeras, recuerda, que fueron quebradas por Moisés, por su celo a Dios. Y luego después se las vuelven a hacer, ¿verdad? Las tablas. Y esas tablas, ¿verdad? ¿Para qué servían? Vamos a mirarlas. La quinta dispensación es la ley que comenzó con la entrega de las 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Esta etapa se caracterizó por la implementación de la ley de Moisés, la ley mosaica, y la necesidad de cumplir con los mandamientos de Dios. La ley fue dada para mostrar. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios darle al pueblo de Dios? ¿Cuál fue el propósito de Dios darle su ley a su pueblo? La ley fue dada para mostrar el estándar de santidad a Dios y la necesidad de un Salvador. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Habla su Biblia en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20, versículo 1. Éxodo capítulo 20, en el versículo 1. Vamos a leer todos juntos el versículo 1 y de ahí comenzamos, ¿verdad? Y ahí comenzamos. Así que démosle la lectura a este libro, a este capítulo. Y dice la Biblia en Éxodo 21. Dice allí: y habló Dios estas palabras diciendo. Vamos a orar. Amado, te damos las gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú representas en nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que fue dada a tu pueblo, para que tu pueblo, Señor, viviera en santidad, viviera de una manera ordenada delante de ti, mi Dios, no como las otras naciones a las cuales ellos iban a entrar a poseer la tierra. Gracias por lo que tú hiciste por ellos, y sin duda, mi Dios, espiritualmente estas leyes aplican a nuestro corazón. Gracias porque nos das, Señor, tu palabra para, Señor, una forma de vivir para nosotros, un estandarte para guiarnos en esta vida, para sobrevivir en este mundo tan cruel y despiadado. Por favor, glorifícate en nuestras vidas, en el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En el capítulo 1, en el capítulo 20, versículo 1 dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego dice: no tendrás dioses con D minúscula, dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No temerás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 7. 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. 12. Honra a tu padre y a tu madre, porque para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 14. No cometerás adulterio. 15. No hurtarás. 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Encontramos aquí enseñanzas que Dios le da a su pueblo. Note que el pueblo de Israel todavía no entraban a la tierra prometida, estaban a punto de entrar, y Dios tiene que detenerse en el monte y darles a ellos instrucciones, mandatos, qué hacer, qué no hacer. ¿Qué es lo que Dios pretendía con la ley? ¿Qué es lo que Dios pretendía? Es donde el comienzo de la ley, porque Dios le da la ley a su pueblo, una forma de vivir, una forma de guía, una instrucción, que hagas, que no hagas. Y Dios le da instrucciones a su pueblo de una y de otra manera. La dispensación de la ley, ¿verdad? La quinta dispensación es la ley que comenzó con la entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Esta etapa se caracterizó por la implementación de la ley mosaica y la necesidad de cumplir con los mandamientos de Dios. Dios dio su ley y Dios esperaba que su pueblo respondiera. El pueblo iba a entrar a poseer la tierra y Dios les da estatutos, mandatos, decretos, qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Que no se metieran con ellos y un sinnúmero de instrucciones que Dios le da. Ahí es donde comienzan los 10 mandamientos. La entrega de la ley, Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, y lo encontramos ahí en Éxodo del capítulo 20, versículo 1 hasta el 17. Estos mandamientos establecieron el estandarte moral e espiritual para el pueblo de Israel. Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Estos mandamientos establecieron el estándar moral e espiritual para el pueblo de Israel. La ley fue dada, note, para guiar a los israelitas a su relación con Dios y con las demás personas. La ley reveló el carácter santo de Dios. Esa es la razón, el por qué Dios dio la ley a su pueblo. Para poder tener una relación Dios con ellos, para que ellos pudieran tener una forma, ¿verdad? De instrucciones y qué es lo que Dios dijo, por si se olvidaban,
Por si a el padre se le olvidaba repasárselo a sus hijos, y eso era continuo, todos los días tenían ellos que, ¿verdad? Constantemente, ¿verdad? Vamos a mirarlo más adelante, el pueblo tenía que ser instruido nuevamente y se le tenía que recordar y se le tenía que volver a recordar lo que Dios había dicho. Pero era una forma, la ley fue dada para guiar a los israelitas, ¿verdad? A su relación con Dios. Y yo entiendo, hermano, que estamos en una etapa donde la gente dice, ¿verdad? La ley comenzó con Moisés y la ley terminó con Jesús. La ley comienza con la ley, Dios da la ley con Moisés y culmina con Jesús, con la muerte, con Jesús en su muerte. Porque el hombre, mientras Jesús estuvo sobre la tierra, le estuvo sujeto a la ley. Es más, la gente, el pueblo, cuando querían confrontar a Jesús y ponerlo entre la espada y la pared y cuestionarlo con la ley, nuestra ley dice esto, ¿qué dices tú? Muchas y muchas veces, queriendo encontrarlo a él en contra de la ley. ¿Y cuándo lo iban a hacer ellos? Jamás iba a suceder tal cosa. Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. El periodo de la ley, la dispensación de la ley comienza con Moisés ahí en el monte Sinaí, Dios dándole instrucciones a su pueblo de cómo hacer, qué hacer, su relación entre ellos y su relación con la gente donde iban ellos a entrar. Ellos mismos ahí Dios le está dando desde el capítulo 20, versículo 1 hasta el 17 instrucciones. Dice en el versículo 18, mire, cuando Dios está dando su ley, note el versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y no es de que había bocina como esta, ¿verdad? Y el monte que humeaba, y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros no iremos. Dice el versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, mire, no temáis, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces lo que Dios quería era una relación entre Dios y el hombre, que el hombre mirara lo que Dios decía. Cuando Dios entrega su ley a su pueblo, y no fue idea de Moisés. Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Estos mandamientos establecieron el estándar moral e espiritual para el pueblo de Israel. La ley fue dada para guiar a los israelitas en su relación con Dios y con los demás, con su prójimo. Por eso dice, no codiciará la casa de tu prójimo. La ley también incluía, ¿verdad?, ceremonias, ¿verdad?, y sacrificios. Perdón, me adelanté. La ley reveló el carácter santo de un Dios santo. Aquel que dijo, sed santos, porque yo soy ¿qué? Santo. El pacto de Sinaí, miramos, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Eso es lo que está pasando, que Dios está haciendo un pacto con su pueblo, prometiéndoles, hermano, mire,
bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Note lo que dice Levíticos, el libro mano derecha. Levíticos capítulo 26. Sí, hermanos, lo que Dios dice, ¿verdad? En su palabra en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 para poder entenderle. No harás para vosotros que una y otra y otra y otra vez Dios sigue recalcándole al pueblo, diciéndole, siempre encuentra, no tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses delante de mí, no te harás para vosotros ídolo, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada. ¿Qué es eso? A veces decimos, ay, es que se apareció la Virgen. ¿Qué es? Una piedra pintada. Es simple y sencillamente, hermano. Es un pedazo de barro que le dieron ¿qué? Pintura. Dice ahí, no tendrás pintura para inclinarlos a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardar mis días de reposo y tener en vehemencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres ¿qué? Por obra, yo. Note lo que está diciendo, no está diciendo Moisés, está diciendo Dios, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará sus frutos. Yo, dice el Señor. Note lo que dice el versículo 14. Y sigue, ahí sigue diciendo en el 4, vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta que saciarlos y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré que quite de vosotros la tierra, las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiré a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán, y sigue diciendo, y sigue diciendo. Note lo que dice el versículo 12, andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueses sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro ungido. Dice el versículo 14, pero si no oyeres. Dice en el versículo 3, si anduvieres. Ahora en el versículo 14 dice, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma y vuestra alma despreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Dios hizo un pacto
con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, dándoles instrucciones, dándoles enseñanzas, dándoles si haces, si anduvieres, pero si no oyeres, esto acontecerá. Este pacto reforzó, ¿verdad? Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, prometiendo bendición por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Este pacto reforzó la necesidad de cumplir la ley de Dios. La obediencia a la ley, mire, ¿qué era lo que traía la obediencia a la ley? ¿Qué traía? Bendición. Si haces, yo te bendigo. Si obedeces, yo te bendigo. La ley traía ¿qué? Bendición. Pero, hermanos, la ley traía bendición a las vidas. No había espada, no había muerte, había bastante fruta, hermano, había bastante alimentos, había economía, había estabilidad, estaban seguros si obedecían. Dice Dios, pero la misma ley que los bendecía, si no obedecían, ¿era qué? Maldición para ellos. Este pacto reforzó la necesidad de cumplir la ley. La obediencia a la ley traería bendición, mientras que la desobediencia a Dios traía ¿qué? El juicio de Dios sobre sus propias vidas. Entonces, ¿qué era lo que Dios traía? ¿Qué era lo que Dios quería con la ley? Comunión con su pueblo. Íntima comunión con su pueblo. Quería traerlos cercas, quería alcanzarlos cercas. Querían que si ellos obedecían, Dios les bendecía. Si ellos eran obedientes, si ellos hacían lo que Dios decía, conforme lo que la ley decía, pues Dios bendecía sus vidas. Pero si esa misma ley, hermano, se desobedecía, traía el juicio de Dios sobre sus vidas. La ley también incluía, hermano, note, ceremonias y sacrificios. Era un pacto que Dios hizo con su pueblo. Dios se compromete, note que Dios en el monte Sinaí se compromete con su pueblo. Dios se compromete. ¿Quién es Dios, hermano? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se comprometa con nosotros? Imagínense, hermano, en qué, pero hasta dónde Dios ama a su pueblo. Que dice, yo estoy dispuesto a hacer un pacto con ustedes si ustedes están dispuestos a obedecer. Dios haciendo un pacto con su pueblo en el monte Sinaí. Si tú haces, yo hago. Pero no va primero Dios. Primero va la obediencia de su pueblo. La obediencia de su pueblo traía bendición al mismo pueblo. Mientras que la desobediencia a Dios, a su ley, a sus mandatos, a sus ceremonias, a sus sacrificios, traería el juicio de Dios sobre de ellos. Y ha habido un gran conflicto en cuanto al día sábado, por lo mismo hasta en este entonces. Allá Jesús se le cuestionaba acerca de si es lícito hacer en día sábado. Y muchas veces traían a Jesús, ¿verdad? Para ver si lo encontraban allí. Él no estaba quebrantando la ley. ¿Quién de vosotros que teniendo un solo animal cae en un hoyo no lo saca en día de reposo? ¿Cuántas veces el Señor confrontó a su pueblo? Hermano, vivimos en tiempos, hermano, donde la gente a veces, hay gente que es bien extremista en muchas cosas.
pero estamos bien débiles en otras cosas. Y encontramos que el pueblo de Dios había dejado, hermano, de seguir la ley. Pretendían ellos obediencia a la ley, pero había actos que ellos hacían, había costumbres que habían venido y sus costumbres eran más fuertes que la práctica de la ley. Ahora, ¿cuál era el papel de los profetas? ¿Verdad? ¿Cuál era el papel del sacerdote? ¿Cuál era el papel del pueblo de Dios? ¿Verdad? Dijimos nosotros, hermano, que la ley, hermano, traía bendición, y así como la ley usted encuentra traía maldición. Bendición por esto, maldición por esto, maldición por esto, maldición por esto. Y cuántas cosas, hermano, encontramos nosotros que Dios, ¿verdad? Traía el juicio sobre uno y otro y otro y otro. A veces la gente dice, no es que Dios nomás, los 10 mandamientos, Dios en todo el libro de Levítico, hermano, está dándole su ley. Ley para leproso, ley para esto, ley para el que robaba, ley para el que mataba, ley por esto, ley por aquello, ley para la mujer impura, ley para esto, ley para todo, hermano. Durante esta etapa, hermano, donde Dios da su ley a su pueblo, comenzando con Moisés, el papel de los profetas era crucial, hermano. Durante esta dispensación, los profetas jugaron un papel crucial en llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y a la obediencia a la ley. Note lo que dice Isaías. Isaías capítulo 1 nos dice la Biblia, hermanos, ahí en Isaías, Salmos, ¿verdad? Jeremías y luego sigue Isaías. Isaías y luego sigue Jeremías. Dice en el versículo 18, hermanos, Isaías, cuando lo tenga allí, ¿verdad? Isaías capítulo 1. Note lo que dice, vamos a leer desde el versículo 10. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchar la ley de vuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, note lo que dice, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vosotros, de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es ¿qué? Abominación. Lunas nuevas, días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aquel que había dicho, pero vamos a mirar por qué. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas cuando cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llena está de sangre vuestras manos.
Dios le reprocha a su pueblo porque pero estamos celebrando lo que Dios dijo. Pero estamos haciendo lo que Él mandó. Sí, pero a su manera, no a la manera de Dios. Es ahí, hermano, donde la gente note que la gente la gente cree obedecer a la palabra de Dios a su manera, a su conveniencia y no como Dios manda. No, pero estoy obedeciendo. Lavaos y limpiaos, dice. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Y luego dice, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Busca el juicio, restituir el agravio, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿qué? A cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, pues dice, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 19. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. Tú elige, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Como Dios, hermano, cuando le da estatutos, leyes a su pueblo, instrucciones de qué hacer y cómo hacer, luego Dios viene y lo reprocha duramente. Y era el habla de Isaías, Dios hablando a través de su siervo Isaías para confrontar a su pueblo. Nota lo que dice el versículo 3. El buey. Isaías capítulo 1 versículo 3 dice de esta manera: qué tristeza para Dios. Aquel pueblo que miraron la maravilla, aquel pueblo que miró el monte Sinaí que ardía, escuchaban la voz de Dios y se alejaron ellos. Habla tú con nosotros, Moisés, y no hable Dios con nosotros porque no queremos morir. Nota lo que dice el versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Están faltos de conocimiento. Tienen su ley. Ellos la tenían escrita. Mi pueblo no tiene conocimiento. El buey conoce a su Señor. El asno conoce el pesebre de su Señor. Y note lo que dice: Israel, mi pueblo, no tiene conocimiento. Hey, pero cargamos la ley. Pero la tenemos, Señor. Eso es lo que hace el cristiano, hermano. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar espiritualmente a nuestra vida? Tenemos la ley de Dios. Tenemos su palabra. Pero ¿de qué me sirve a mí conocerla y no obedecerla? ¿Qué beneficio traerá la Biblia cargar su ley, cargar su palabra,
conmigo las 24. Si la conozco, si usted le dice a alguien, ¿qué es eso? Es la palabra de Dios. Si obedezco a esto, hay bendición a mi vida. Pero si no obedezco a esto, hay juicio de Dios sobre mi vida. Conocemos, pero la pregunta es, no hacemos. Y eso se llama faltos de conocimiento. La gente cree saber. ¿De qué le sirve a la persona? No, es que yo sé lo que dice la Biblia, yo he leído ese pasaje cientos de veces. Yo la pregunta sería pregúntese, hermano, ¿qué Dios, cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a preguntar, vamos a dar cuentas a Dios de lo que no sabemos o vamos a dar cuenta de lo que sabemos? Vamos a darle cuenta a Dios de lo que sabemos y no hicimos. Jesús mismo dijo, porque ejemplo os he dejado. ¿Por qué no amar? Todos sabemos cómo amar. Y Dios nos va a preguntar por qué hay odio en nuestro corazón. Nota lo que dice en el versículo 4. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Por qué Dios dirá eso? Bueno, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Ese era el mensaje de un profeta. Ese era el mensaje de otro profeta. ¿Y sabes lo que el pueblo hacía? Los apedreaban y los mataban. Porque la gente no quería escuchar. Es que me está predicando algo que no me gusta. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermano. La gente busca, viene, es que no me siento a gusto. Hermano, mira, la palabra de Dios no es para sentirnos a gusto. Es para sentirnos, ¿qué? Incómodos. No, mira, yo he escuchado un montón de gente michoacana. No es que a mí me gusta que me digan la verdad, pero cuando se les dicen la verdad no aguantan. Cierto, sí es. Es que a mí me gusta que me digan las cosas de frente. Y se las dice un predicador de frente y no. Cierto. En vez de que pase, en vez de que digan, es cierto, Señor, gracias. Mira, ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando viene alguien y predica aquí, ¿cuál es la respuesta del pueblo? No es Dios, es su palabra. De rodillas deberíamos de caer diciéndole, Señor, perdóname, porque tu juicio no ha llegado a mi vida. Propenso está, son advertencias. Son advertencias. ¿Sabes cuál era el trabajo de una atalaya? ¿Cuál era el trabajo de una atalaya? De un vigilante, ¿cuál era una atalaya? Una atalaya tiene que estar arriba del muro, siempre vigilando, y cuando venía el enemigo, él tenía que advertir al pueblo. Si el pueblo no obedecía, ahí vienen los cananeos, escondan todo. Ahí estaban escondiendo el trigo. Ahí estaba el atalaya, ahí vienen los cananeos, van a llevarse todo esto. El que hacía caso, escondía. Y el que no, dice que el avisado ve el mal y pasa de largo. El atalaya avisaba y había gente que obedecía, pero había gente que no obedecía a la voz
Está loco. Y luego entraban y se llevaban todo. Y esa persona quedaba en tremenda ruina. ¿Qué es lo que pasa hoy en día, hermano? En las iglesias, en nuestras iglesias, lo mismo. Hay personas que son advertidas y obedecen, y hay quienes dicen, nah, no creo. No ha llegado el juicio de Dios. Los profetas también anunciaron la venida del Mesías, quien cumpliría la ley y traería redención. El ministerio profético era un llamado constante a volverse a Dios y a su ley. La incapacidad de la ley para salvar al hombre muestra la necesidad de un Salvador. Jesucristo, quien traería la era de la gracia, quien iba a traer la gracia. Ahora, ¿cómo aplicamos estas cosas a nuestra vida? La dispensación de la ley, hermano, nos enseña sobre la santidad de Dios y nuestra necesidad de un Salvador. Y nuestra necesidad de un Salvador. La ley revela nuestro pecado y nos lleva ¿a quién? A Cristo, quien cumplió la ley perfecta. Debemos volver a lo que la ley de Dios busca, vivir de acuerdo con sus principios. Aunque no estamos bajo la ley de Moisés, sus principios morales siguen siendo revelantes para nosotros. Hay un montón de gente, no, es que eso era parte de la ley. No, es que eso era la ley. En la ley decía no matarás. Entonces, si eso era en la ley, entonces ve, mata. Porque eso lo decía la ley. Ve, mata. No, pero ¿cómo? Entonces, no, es que nosotros no debemos practicar la ley. Entonces, pues vamos y robamos. Y verás lo que va a pasar. Pero así somos, hermano. Así es el pueblo de Dios. Eso era el por qué Dios la ley, la dispensación de la ley. La ley no te dejaba ninguna opción y te traía a Dios, te traía a Cristo. Eso era, Dios puso la ley a su pueblo para traerlos hacia Él. No les dejaba escapatoria. Pero ¿qué hacía la gente? Al principio empezaron a obedecer y después de eso, y echaron atrás de sus espaldas la ley de Dios. Y nota cómo Dios dice en Isaías y se refiere a su pueblo. A su pueblo, quien le dio la espalda a Dios. Mira, Dios le dio a Cristo, Dios dio a su pueblo a Cristo Jesús. ¿Y qué hicieron con su rey? Lo crucificaron y lo condenaron a muerte. Eso es lo que hacen con el autor de la ley. Y usaron, no su ley, usaron su propia ignorancia de ellos para condenar al autor de la vida. Vamos a orar, hermanos.